Mis queridas hermanas en Cristo, Dios les bendice, hermanos en el Señor, qué alegría podernos encontrar nuevamente en este su curso Creciendo en la Verdad. Ya vamos avanzando en este segundo módulo y hoy el Señor nos da la oportunidad de compartir sobre la reconciliación como sacramento de sanación y de crecimiento. Es necesario que podamos nuevamente tener un preámbulo de lo que hemos estado conversando. Todo lo que fue la primera parte, el primer módulo, hemos colocado las bases y los cimientos para nosotros crecer espiritualmente. Y en esta segunda etapa estamos conversando para poder definir herramientas, acciones, puntos esenciales que nos ayudan a crecer espiritualmente. Hemos estado hablando de la oración, hemos estado conversando sobre la Sagrada Escritura, hemos mencionado los hechos de los sacramentos, sobre la comunidad y hoy quiero detenerme en esta acción especial, el sacramento de la reconciliación. Este sacramento de la reconciliación tiene una gracia especial. Recuerda, cuando estábamos mencionando lo que son los sacramentos, estábamos mencionando características especiales. Y hoy quiero detenerme en esta gracia como sacramento de sanación y de crecimiento. Te invito a que hagamos nuestra oración diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, amado Señor, que en la gracia de haber entregado los sacramentos a tu amada Iglesia, nos das la oportunidad, Señor, de crecer en la gracia y en la fe. Concédenos tu bendición para que a lo largo de toda esta jornada podamos crecer espiritualmente. Y en ese crecer espiritualmente tengamos la oportunidad, buen Maestro, de estar consolidando nuestra fe tomados de tu mano para que cada día podamos ser mejores personas. Así lo pedimos, lo creemos, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, damos inicio entonces a nuestro tema reconociendo un hecho importante. Cuando nosotros descubrimos lo que es el pecado en la Sagrada Escritura, tenemos que darnos cuenta que en la Biblia, querido hermano, querida hermana, el pecado no es otra cosa o como se ve, una falta ética. El pecado, querido hermano, no es un error moral, sino es una grieta, una ruptura directa en la relación con Dios. Mira, lo he querido marcar con negrita. ¿Qué es el pecado? Es la ruptura de nuestra relación con Dios. Por eso, cuando nosotros encontramos la gracia del pecado original, en el libro de Génesis, y lo hablo como gracia porque nos narra el pregón pascual, bendito pecado que nos mereció tan grande redentor. Si no hubiese sido por el pecado, Jesucristo nuestro Señor no hubiese salido a nuestro encuentro, no hubiera entregado su preciosa sangre para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de ser mejor a través de la redención que Él nos entrega. Por lo tanto, bendito pecado que nos mereció tan grande redentor, dice el pregón pascual. Y recordando esto que ahora está en negrita, que es el pecado, es la ruptura de la relación con Dios. Y esto sucedió en Génesis, cuando el hombre deliberadamente decidió tomar el fruto prohibido. Y en ese fruto prohibido alejó su corazón de la relación con Dios a través de la desobediencia voluntaria a la sagrada voluntad de ese Dios que es amor. Y creó, generó una herida que afecta el corazón humano. Nosotros vemos este aspecto del pecado etimológicamente desde las nociones bíblicas. Lo encontramos en el hebreo bajo la palabra jatá. Esta palabra jatá es traducido como errar en el blanco. Querido amigo, amiga, Jesús nos ha entregado una misión especial. Nos dice que tú y yo estamos llamados a nada menos que ser santos.
Pero cuando nuestra vida no está centrada en esta visión sobrenatural que nuestro amado Jesús nos ha entregado, lastimosamente estamos errando en el blanco, fallamos en el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida para un ser que vive en comunión con Dios? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, nos decía Jesús en estos dos mandamientos en que él reducía toda la ley de Moisés. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, en el hebreo se refiere a esta palabra hatá, que significa errar en el blanco. Cuando nosotros nos trasladamos al griego Nuevo Testamento, este aspecto en el Nuevo Testamento implica algo similar, pero lo reduce de cierta manera a esta palabra, amartía, amartía. Y esta palabra que nosotros encontramos en este griego que te he querido colocar aquí al costado significa fallar. ¿Qué significa jatá en el Antiguo Testamento? Errar en el blanco. ¿Y qué significa amartía? En el griego, significa fallar. Querido hermano, querida hermana, este fallar, cuando nosotros empezamos a descubrirlo en la Sagrada Escritura, no es un fallar fuera de la voluntad. No es un fallar fuera de la decisión que Dios nos ha entregado, sino que habla de desviarse del camino. Atención, porque Jesús nos decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando nosotros fallamos en la vida, cuando nosotros caemos en el pecado, cometemos el pecado, nos estamos desviando del camino. Estamos buscando nuestra felicidad en pozos secos que lastimosamente no van a saciar nuestra alma, sino que nos van a terminar hiriendo cada vez más. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 3 versículo 4. Todo el que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. La esencia misma del pecado es la transgresión de la ley, es la ruptura de la comunión con Dios, es errar en el blanco, es fallar en el propósito de nuestra vida, desviarnos del camino según como tú lo quieras entender. Pero lastimosamente, querido hermano, querida hermana, somos tan, discúlpame la expresión, duros de corazón o necios que no nos damos cuenta de nuestras propias faltas, que no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Y para ello necesitamos la oración que hemos conversado antes, para que el Señor nos revele aquello que no está bien en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios para que esa palabra de Dios nos vaya ayudando a discernir si nuestro caminar es el que Dios nos ha querido legar o si nosotros hemos buscado pozos secos para saciar nuestra sed. Hemos hablado de de los sacramentos para que a través de los sacramentos, si nos hemos desviado, podamos regresar a la comunión con Dios. Y hemos hablado de la comunidad. Bajo este aspecto de la comunidad, hemos estado enfatizando en la corrección fraterna. ¿Por qué, querido hermano, querida hermana? Porque puede que nosotros consideremos que no estamos cometiendo mal alguno, pero nuestro corazón se ha desviado de Dios, pero nuestro corazón ha errado en el blanco. Por eso es que nos dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Es decir, cuando el Señor quería destruir a Sodoma y estaban intercediendo delante de él para que esta ciudad no fuera destruida, empezaron desde 50 justos hasta 5 y no encontraron ninguno. Y aquella ciudad fue destruida. ¿Por qué? Porque todos, mi querido hermano, mi querida hermana, hemos pecado y necesitamos de la redención de ese Dios vivo que sale a tocar la puerta de nuestro corazón y que a través del sacramento de la reconciliación abre los brazos para recibirnos y darnos aquella gracia que con nuestras fuerzas no podemos alcanzar, porque estamos privados de la gloria
de Dios. Y por eso es que Jesús decía, el que me ve a mí, ve a el Padre. El que recibe el abrazo de Jesús está recibiendo el abrazo de el Padre. Es así que entonces el pecado original es la raíz de toda la malicia, la herida en el corazón del ser humano. Es entonces por ello que hablamos de la caída del hombre. El hombre se encontraba en una dignidad donde en el jardín del Edén paseaba con Dios, tenían una relación estrecha, hablaban frente a frente con él, pero con la caída del hombre, Adán y Eva, a través de la desobediencia a Dios, no solo confiaron en la propia palabra, en la palabra del enemigo que los estaba tentando, sino que desconfiaron de la palabra de Dios y permitieron que el pecado entrara al mundo por medio de esa libre decisión. Escúchame, ¿por medio de qué? De la libre decisión. Cuando nosotros estamos en un momento en que vamos a cometer un pecado, muchas veces nosotros sabemos que está mal. Vamos a hablar mal de una vecina y sabemos que está mal, pero el impulso nos gana, nos lleva a poder abrir nuestros labios. Es así entonces que hay consecuencias de esta ruptura, de esta caída del hombre. Y la primera es la ruptura con Dios. Por eso el hombre experimentó vergüenza y junto a la vergüenza, ¿cuál fue el primer gesto del hombre? Huir de la presencia de Dios. Escúchame porque esto es realmente delicado. ¿Cuál fue la primera consecuencia del hombre? Sentir vergüenza. Y ante ese sentir vergüenza, el efecto inmediato fue esconderse de la gloria de Dios. Querido amigo, querida hermana. Lastimosamente, si tú y yo estamos en pecado, nuestro corazón, aunque sonría por fuera, va a ser un sepulcro blanqueado, blanco, hermoso por fuera, pero vacío por dentro, porque nuestro espíritu huye de la presencia de Dios. No es que Dios nos rechace, sino que Él no puede permitir que nosotros estemos ante Él, delante de su corazón, si no recibimos la gracia de la redención. Y por eso Jesucristo en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para romper la vergüenza de la ruptura con Dios, para evitar que tu corazón y el mío huyan de su presencia. Señor, es que creo que estás enojado conmigo porque cometí un pecado y ya no es como antes. Yo rezo y no siento tu presencia. Te busco, Señor, y no encuentro tu rostro. Cuidado, querido hermano, querida hermana, porque Dios no se va a apartar de ti. La Sagrada Escritura dice que el hombre salió a esconderse y escuchó que Dios lo estaba buscando en el jardín del Edén y sintió vergüenza porque estaba desnudo. Entonces, ¿quién fue el que huyó? El hombre de la presencia de Dios. ¿Cuál es la primera consecuencia de esta ruptura? El hombre se aleja de la comunión con Dios. Génesis capítulo 3, versículo número 8. Segunda consecuencia, se rompe la comunión con el prójimo. ¿Qué sucedió en ese momento cuando el Señor empieza a entablar un diálogo y pregunta por qué el hombre señaló a la mujer que tú me diste, y empezó una acusación mutua? Génesis 3:12 al 13. Nada es tan complicado cuando nosotros venimos y no reconocemos nuestro error, sino que solo señalamos a nuestro hermano en la fe. Pero decía mi abuelita que en paz descanse. Cuidado cuando tú señales a alguien más, porque van a haber tres dedos que te van a estar señalando así a ti. Te van a estar indicando qué es lo que tú estás haciendo. Tercera consecuencia de el pecado o la caída del hombre. Existe una ruptura interior. Y esa ruptura interior se ve reflejada también en una ruptura con la creación. Lastimosamente, nosotros mismos somos el veneno más grande
que existe para este mundo. Porque pensamos egoístamente, porque no dejamos que la gracia de Dios nos envuelva y que podamos abrazar a nuestro prójimo, que pensemos qué mundo le estamos heredando a las siguientes generaciones. Necesitamos entender, querido hermano, querida hermana, que cuando nosotros estamos hechos pedazos internamente, porque nuestro corazón ha caído, ya no está en comunión con Dios, lastimosamente no tenemos nada que dar más que las heridas que llevamos en nuestro interior. Y eso, querida hermana, querido hermano, no te va a dejar crecer espiritualmente. Es así que en Romanos 5:12 el Señor nos dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Misericordia divina. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. La gracia es que a través de este mismo pecado, por un solo hombre, Jesucristo nuestro Señor, se nos ha dado la oportunidad de que todos seamos redimidos para la gloria de Dios. Y depende de tu corazón si acepta la gracia de la fe a través del sacramento para que Él te levante, te exalte, o nuestro corazón se aleja de su presencia y se queda únicamente con este primer pecado que entró a través de un solo hombre. También nos dice el catecismo de nuestra amada Iglesia Católica en el numeral 404. El pecado original es llamado así porque está en el origen de la humanidad. Hago una pausa, querido hermano, querida hermana. Tú, yo, puede que hagamos nuestro máximo esfuerzo por ser mejores personas. Así lo hacía San Pablo. Él hacía su máximo esfuerzo por ser una mejor persona. Pero él decía, el mal que no hago, que no quiero hacer, lo termino realizando. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Escúchame, por favor. San Pablo decía esto: el mal que no deseo es lo que realizo, y el bien que tanto anhelo es lo que no puedo hacer. ¿Por qué, querido hermano, querida hermana? Porque esta acción del pecado está en el origen de la humanidad. Nuestro corazón ha sido herido y necesita ser sanado para la gloria de Dios. Continúa el catecismo diciendo, es un pecado contraído y no cometido personalmente. Es un pecado contraído y no cometido personalmente. ¿Qué ha hecho un bebé de inocente, querido hermano, querida hermana? ¿Qué ha hecho un bebé inocente para ser culpable? Nada. Pero en su esencia, a lo largo de la formación humana y lo que tú y yo le transmitamos y le entreguemos como sociedad a aquel niño, este niño podrá reconocer si está siguiendo el camino de Dios, si está en este momento acertando en el blanco o está errando en el sentido de su vida. Hay dos tipos de pecado que definitivamente ya todos los conocemos, pero los volvemos a mencionar: el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos pecados? El pecado mortal, escúchame, rompe la comunión con Dios. Pero este pecado requiere de una materia grave, de pleno consentimiento, pero también requiere de una plena conciencia. Son las tres características que delimitan si un pecado es mortal o si es venial. ¿Cuál es la primera? Existe definitivamente una materia grave. Junto a ello, una plena conciencia y un pleno consentimiento. El profeta Ezequiel capítulo 18 versículo número 4 nos dice, el alma que care, perdón, el alma que pecare, esa morirá. El alma que cayere en pecado, esa alma morirá. ¿Por qué? Porque tiene una materia grave, porque tiene plena conciencia y porque existe un pleno conocimiento. El pecado venial
¿Qué es lo que hace? El pecado mortal rompe la comunión con Dios. El pecado venial debilita la caridad, pero no rompe la amistad con Dios. Escúchame, ¿qué es lo que hace? Debilita la caridad. Cuando tú y yo, querido hermano, querida hermana, no logramos una armonía con nuestro prójimo, puede ser que estemos sumergidos en pecados veniales, que necesitan la gracia, la ayuda de Dios para volver a ser restaurados. A menudo conocemos, combatimos el pecado mortal, pero estos pecados veniales fluyen en nuestro corazón con mucha facilidad y necesitamos crecer espiritualmente. En la primera fase te había pedido, te había recomendado, si era posible que al finalizar el día tomaras un momento para hacer un pequeño examen de conciencia. Y ese examen de conciencia implicaba también un compromiso para el día siguiente. Si hoy he cometido esta falta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que pedir la ayuda de Dios para al día siguiente ya no caer en ella? Es así, querido hermano, que nos dice en Proverbios 24:16, aunque el justo caiga 7 veces, se levantará. ¿Por qué? Porque los pecados veniales, mi querido hermano, cuando se amontonan, se juntan, se aglomeran en nuestro corazón, nos van volviendo ciegos, hacen que perdamos la caridad con nuestro hermano y pensamos que solo nosotros tenemos la razón. Que la gracia de Dios nos ayude a luchar contra ambos, contra el pecado mortal que rompe la comunión con Dios y contra el pecado venial que debilita la caridad. Y nuevamente ahí están enfrascados los dos mandamientos en que Jesús resume la ley: amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El acto moral y sus tres fuentes. Esto lo encontramos en el Catecismo de nuestra amada Iglesia Católica desde el numeral 1750 al numeral 1754. Según la teología moral católica, que se ve reflejada en nuestro catecismo, para que un acto sea moralmente bueno, tiene que concurrir tres elementos fundamentales. El primero, el objeto, lo que se hace, es decir, el acto en sí mismo. Lo segundo, la intención, el fin que se busca en el acto. Tercero, las circunstancias, el contexto que rodea a el acto que estamos realizando. Y nos dice en el numeral 1759. Un fin bueno, escucha, querido hermano, querida hermana, por eso no existen las mentiras piadosas. Un fin bueno no justifica medios malos. Hermano, es que yo quería hacer el bien, pero querida hermana, querido hermano, un fin bueno no justifica, dice nuestro catecismo, los medios malos. En el numeral 1752 nos dice nuestro catecismo, la intención reside en el sujeto que actúa. Esto es esencial que lo podamos entender para conocer si nuestro acto está cayendo en un pecado mortal o si está cayendo en un pecado venial. Pero necesitamos conocerlo. Por ello, ¿qué es la intención? La intención es el motivo interior, el fin por el cual el sujeto realiza un acto. Vuelvo a repetirlo, por favor, querido hermano, querida hermana. Y si tú estás tomando apuntes o vuelves a escuchar este audio, presta atención a lo que estamos mencionando. La intención es el motivo interior. Recuerda que antes hemos hablado que no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. Ese motivo interior es la intención.
pero ese motivo interior está acompañado del fin por el cual el sujeto está realizando una acción, un acto bueno de la voluntad y revela el propósito profundo del corazón humano. Primero, una intención buena puede aumentar el valor moral de un acto bueno, definitivamente. Puede hacerse meritorio en un acto ordinario. Por eso es que nuestros santos nos dicen que tenemos que hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, parafraseando sus palabras. Pero una intención mala, y he querido colocarte una X en este momento, querido hermano, querida hermana, porque definitivamente no puede suceder. Puede vaciar un acto bueno extremadamente. Escucha. Una mala intención puede vaciar por completo un acto que es extremadamente bueno. Te coloco un ejemplo en este momento, el dar limosna por vanidad. Hermano, ¿sabe qué? Cuando yo voy a ofrendar, aquí en Perú utilizamos monedas, en Guatemala también, en Chile también hay monedas, en otras partes dependiendo de los lugares donde estén. En Guatemala las monedas, por ejemplo, de 50 céntimos habían desaparecido, salieron unos billetes, luego monedas, algo así creo que es la historia en este momento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a colocar en la ofrenda unas monedas y las depositamos con nuestra mano cerrada para que nadie las vea. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir que el hermano únicamente está depositando en la ofrenda unas monedas? Pero si estamos depositando un billete, casi hasta lo estiramos y lo doblamos y lo echamos así con la puntita de los dedos para que todos vean que estamos depositando un billete dentro de lo que es la ofrenda. Querido hermano, querida hermana, estamos teniendo una buena intención, depositar una ofrenda de un billete que es mayor simbólicamente a lo que simboliza una moneda. Pero si hay la intención, querido hermano, de que la gente nos vea cuánto estamos depositando, hemos perdido toda la bendición. Nuevamente, este mismo ejemplo en la Sagrada Escritura. El rico depositó mucho, pero la viuda pobre depositó dos moneditas de poco valor. La intención que viene de lo profundo del corazón es lo que determina si un acto es bueno o es malo, porque una intención mala puede vaciar totalmente incluso un acto que es extremadamente bueno. Y es más, una mala intención o una intención mala puede agravar la culpa si se realiza con malicia deliberada o deseo de dañar a alguien. La sangre de Cristo nos cubra si en algún momento nuestro corazón ha tenido la intención de dañar a alguien. Les comparto una experiencia que sucedía cuando jugábamos como niños en el colegio. Estaban corriendo por todos los pasillos del colegio todos los alumnos. Y no faltaba aquel que extendía el pie y ¡pum! Se caía el otro. Y todos los demás, ja, 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 ja. Pero había una mala intención. Yo sabía que si extendía el pie, la persona que iba corriendo se iba a tropezar e iba a caer. En la inconsciencia de niño quizás no lograba comprender que podía tener un daño a aquella persona. Únicamente era la emoción del momento, pero ya había malicia en el corazón. Es así que entonces la intención es el motivo interior que delimita si un acto es bueno o es malo. Y recuerda, el check, una buena intención y la X, una mala intención. Pero junto a ello está el pecado y el grado de intención que tenemos. La intencionalidad en el pecado permite distinguir entre los diversos niveles de responsabilidad. Y he querido colocarte tres niveles de responsabilidad desde la teología moral que nos acompaña y nos ayuda a formarnos interiormente. Lo primero, la plena intención, es decir, un pecado deliberado. Hay conocimiento pleno
y consentimiento libre. Recuerda que te decía que también tiene que haber una materia grave. En el caso del pecado mortal, cuando también debe darse esta materia grave. Por ejemplo, yo voy a robar planeando por codicia. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero comprarme un auto nuevo, pero mi salario no me alcanza. Entonces voy a caer en la corrupción para poderme comprar la casa nueva que tanto anhelo, para llevar a mi familia de vacaciones. Cuidado, porque ya hay una materia grave. Y si estoy teniendo un consentimiento pleno y si lo estoy cayendo en ese consentimiento libre, estoy en pecado mortal. Segundo, intención parcial o confusa o confundida. El sujeto actúa con ignorancia vencible. Escúchame que estoy mencionando. El sujeto, ¿cómo actúa? Con ignorancia vencible. Hermano, es que yo no sé qué significa ese rombo que dice alto. No sé qué significa. Entonces, si no sé qué significa lo que dice pare, tengo que descubrir que esa es una ignorancia vencible y que tiene que ser controlada bajo el aspecto humano. Este aspecto de la intención parcial o confundida puede disminuir la culpa, pero no elimina la maldad del acto. Hermano, es que si yo le extendía el pie, yo no sabía que se podía pegar en la cabeza y que podía morir. Cuidado, porque estoy conteniendo una intención parcial. Estoy teniendo un proceso de una ignorancia vencible que a través del conocimiento la voy venciendo. Pero eso no elimina la maldad del acto, porque yo sabía que si le extendía la pierna se iba a caer. Una reacción violenta en un momento de ira no plenamente contenida puede ser un ejemplo especial para este punto. ¿Sabe qué, hermano? Es que estallé en ira. Cuidado, porque la pude haber controlado. Pero como no he dominado mi propia conciencia, no tengo dominio propio, he dejado que sea mi razón nublada y que sea el impulso de la voluntad la que me gane en ese momento. Y lo tercero, sin intención plena. Este es un pecado por debilidad o por ignorancia invencible. Atención, se empieza a mezclar con el segundo. El primero es totalmente un pecado grave. El tercero es definitivamente un pecado venial, pero el del medio tiene un juego entre ambas realidades. El sujeto no sabe o no puede controlar lo que sucede. Eso atenta y amortigua la responsabilidad que él puede asumir. Alguien que no tiene completo uso de la razón y viene y comete un acto, si esta persona no sabe lo que está haciendo porque sus facultades no se lo permiten, eso no es una responsabilidad que lleve a un pecado mortal. Pero si soy consciente de lo que está realizando, nuevamente, ese puede ser un pecado mortal. Un ejemplo, un niño que repite mentiras. ¿Sabes qué? Si viene el cobrador, dile que no estoy. Y sale el niño y dice mi mamá que no está. Cuidado, está cometiendo una mentira, pero no tiene en ese momento la capacidad de poderlo controlar. Simple y sencillamente está transmitiendo la misma idea que se le entregó. Recuerda entonces estos tres niveles: la plena intención, la intención parcial o confusa y sin intención plena. San Agustín nos decía, el pecado consiste en el desprecio de Dios en favor de las cosas inferiores. Querida hermana, querido hermano, ¿has vivido esto en tu vida? ¿Has vendido tu primogenitora como lo hizo Esaú por un plato de lentejas?
hemos perdido la gracia con Dios por algo que es vano y pasajero. El pecado consiste en el desprecio de Dios, decía San Agustín, en favor de las cosas inferiores. La intención perversa es preferir la criatura que al Creador. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica nos habla y lleva a distinguir entre el acto de la voluntad, que es un acto intencional, y el acto exterior. La malicia puede residir precisamente en la intención. Y por eso es que él en la Suma Teológica nos dice, el fin es primero en la intención, aunque de último sea la ejecución. Nadie, querido hermano, va caminando por la vida. Yo veía dibujos animados y nadie va caminando por la vida y cae en esos agujeros negros de marca Acme que quería colocar para poder atrapar al correcaminos. Nadie cae en un agujero negro. Querido hermano, querida hermana, todo pecado tiene un proceso y se empieza a cultivar, a incubar en el corazón del hombre. Hay una aplicación espiritual que te quiero entregar. Esta aplicación espiritual es para que nosotros podamos descubrir en la dirección espiritual la intención que nos ayude a discernir si nuestro pecado es mortal, venial o si estamos en una lucha plena. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿actué con plena conciencia, querida hermana? ¿Actuaste, querido hermano, con plena conciencia? Segunda pregunta que te tienes que hacer. ¿Fue un impulso o fue una decisión libre? Hermano, es que reaccioné y lo golpeé en la reacción. Bueno, fue un impulso. Pero si fue una decisión libre, viene para acá, voy a hacer como que si me asustaron para golpearle. Cuidado, porque eso ya es una decisión libre. Discúlpame por los ejemplos que te coloco, pero necesito que me puedas entender el punto de la intención y los tres aspectos morales que con ella se puede determinar la intención de un pecado. Tercero, ¿qué buscabas realmente con esa acción? Cuando yo estaba depositando ese billete en las ofrendas, que era un billete de mucho valor, ¿quería que todos me vieran? ¿O era una ofrenda silenciosa que yo le estaba entregando a mi padre porque es entre Dios y yo? Querido hermano, querida hermana, ¿actuaste con plena conciencia? Primera pregunta. ¿Fue un impulso o fue una decisión libre? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué buscabas realmente con esa acción que realizaste? Esta valoración es fundamental. Por ejemplo, en la confesión, donde el sacerdote nos puede guiar, querido hermano, hacia un verdadero y auténtico arrepentimiento. Y ahí, en ese verdadero y auténtico arrepentimiento, se produce la sanación. La sanación del penitente, que entiende que su intención fue deliberada, fue en ese momento con plena conciencia o fue una intención que no estaba consciente, sino que fue un impulso momentáneo. Tenemos que dejar que el sacramento de la confesión traspase la fibra de nuestro ser y llegue hasta lo más íntimo de nuestra alma y nos ayude a entender, querido hermano, querida hermana, realmente si estamos en uno de estos pecados. El tema entonces que podemos compartir desde la intención es que la intención no excusa un acto malo. Escúchame, por favor. La intención no excusa un acto malo, pero puede ayudarte a entender la gravedad del mismo. Lo vuelvo a repetir. La intención no excusa un acto malo, pero puede ayudarme a entender la gravedad del acto que estoy cometiendo. Un acto no es moralmente bueno solo por una buena
intención, porque recuerda, si hay una mala intención, aunque el acto bueno, este puede vaciarse por completo. Sí, por lo tanto, un acto bueno no es moralmente bueno solo porque tenga una buena intención. Tercero, misericordia divina, porque una intención maliciosa puede agravar el pecado, mientras que una intención confundida puede atenuarlo. ¿Cuál es la diferencia en este pecado? La intención maliciosa o agravada tiene plena conciencia, mientras que la intención confundida puede simple y sencillamente atenuarlo. Y todo esto lo hemos mencionado para que tú y yo podamos confrontar esto que estamos mencionando con Primera de Samuel capítulo 16 versículo número 7. Dios mira y ve el corazón. No te fijes en las apariencias, le dijo al profeta, porque yo veo lo profundo de el corazón. La iglesia, querido hermano, querida hermana, reconoce que la verdadera evaluación moral no es solo un acto exterior, sino interior. Y la intención de cada uno de los actos revela el verdadero rostro del alma delante de Dios. Y ese verdadero rostro que se revela delante de la presencia de Dios es lo que va a delimitar nuestra intención. Si nuestro pecado, pero es conducido o guiado a través de la intención. Así que, querido hermano, querida hermana, recuerda, la intención es maliciosa, agrava el pecado, es confusa, hace que el pecado sea atenuado. Amén. Amén. Pero todo pecado tiene consecuencias espirituales. Ay, vemos tanta gente que tiene una mente oscurecida, una mente confusa. Y es porque no encuentran al Señor. El pecado, querido hermano, son esas escamas que cayeron de San Pablo, que únicamente lo llevaban a entender que lo que él estaba haciendo estaba bien. ¿Y qué es lo que realizaba? Estaba matando a los cristianos. Oscurece la mente para conocer la verdad. Segundo, debilita la voluntad para hacer el bien. Romanos 7, 15, 19. Cuando la voluntad es debilitada, lastimosamente la razón ya no puede prevalecer sobre ella. Tercero, destruye la gracia santificante. Rompe la comunión con Dios. Cuarta consecuencia del pecado. Cierra el corazón a la acción del Espíritu Santo. Y San Juan 8:34. El que practica el pecado es esclavo de él. Misericordia. Y Jesús quiere que tú seas libre. Jesús quiere que yo sea libre. Pero para ello tengo que romper el pecado a través de la gracia de la confesión. Entonces, 5 consecuencias espirituales que te he querido mencionar. Oscurece la mente para conocer la voluntad, Efesios 4, 17, 19. Debilita la voluntad para hacer el bien, Romanos 7, 15, 19. Destruye la gracia santificante, el pecado mortal. Cierra el corazón a la acción del Espíritu Santo. Y San Juan 8, 34. El que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo de él mismo. Que Dios nos permite y nos dé la gracia de alejarnos de estas consecuencias espirituales que el pecado entrega en nuestra vida. Pero ante esas consecuencias espirituales hay una respuesta de Dios. No podemos quedarnos con todo eso negativo en la mente, porque Dios no lo querría que eso quede en nuestro corazón. La respuesta de Dios es la gracia, el perdón y la
redención. El pecado nunca tiene la última palabra en la historia del creyente. Dios responde al pecado con el amor del Redentor. Con Cristo que viene a entregar su vida, a donar su vida. Él decía, nadie me quita la vida, yo la doy por mis ovejas, porque Él viene a entregar ese amor. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito sea, Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Querida hermana, querido hermano, en este tema le pido a mi Dios que tenga cada uno de nosotros y tu servidor también la oportunidad de darnos cuenta que tanta maldad hay en nosotros y que el Señor nos quiere dar la gracia en sobreabundancia. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice el sacerdote antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios, dice nuestro hermano consagrado, que quita el pecado del mundo. ¿Y nosotros qué es lo que respondemos? No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola Una palabra tuya palabra bastará para bastará sanar. para sanarme. Querido hermano, querida hermana, el ciego le preguntaba, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le decía, claro que quiero. Porque San Juan 1:19 nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, querido hermano, querida hermana, no solo viene a perdonar el pecado, a borrar el pecado, sino que viene a reconciliarnos con Dios. Viene a liberarnos de la atadura que significa ese peso sobre nuestros hombros y viene a través del sacramento de la reconciliación a transformar nuestra vida para que podamos descubrir la plenitud de los hijos de Dios. Confronta con Romanos 6:23 lo siguiente: por su cruz, por la cruz de Cristo, se destruye el poder del pecado y el poder de la muerte. ¿Te recuerdas que mencionábamos hace un momento que por el pecado de uno, por la consecuencia de uno entró el pecado, por uno entró el pecado y con el pecado entró la muerte? Por la cruz de Cristo esa muerte llegó a su fin y tenemos la oportunidad de la redención para la gloria de Dios. Y es la Sagrada Escritura la que nos recuerda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Como es la misericordia de Dios, nueva cada mañana. Con ello, querido hermano, querida hermana, el camino de sanación entonces tiene tres etapas. Jesús ya ha salido a nuestro encuentro. Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Está esperando que tú y yo le podamos responder, porque el pecado no define al Hijo de Dios, pero sí exige de cada uno de nosotros una lucha espiritual. Y lo primero que requiere de nosotros es conversión. El Evangelio según San Marcos capítulo 1:15. Convertíos y creed en el Evangelio. Esa conversión, querido hermano, implica una segunda acción, la confesión. Esa confesión, San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y esta acción de la conversión y la confesión se ve inmediatamente reflejada en el corazón de los hijos de Dios bajo la gracia del llamado a la santidad. Primera de Pedro capítulo 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Querida hermana, querido hermano, Jesús viene a tocar la puerta del corazón para que nos convirtamos. En esa conversión para que confesemos nuestro pecado y en esa confesión tengamos la oportunidad de recibir nuevamente el llamado a la santidad. Reflexión pastoral entonces. El Hijo de Dios no viene a condenar al pecador, sino que viene a darle la libertad de los hijos de Dios. Lo podemos confrontar con Romanos 8:15.
que esta libertad no reconoce cuántas veces hemos caído, sino cuántas veces nos hemos tomado de la gracia salvadora de nuestro Señor para ponernos de pie, porque no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en la gracia sobrenatural de Dios. Segunda reflexión pastoral y espiritual. El pecado es el lugar donde el amor de Dios se hace más patente. Misericordia divina, qué verdad tan grande. En el pecado, el Señor extiende sus manos cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar para levantarlo, porque ahí el amor de Dios se hizo patente, latente en la vida de Pedro. Si permanece y si se permite que ese amor de Dios sane el corazón, nos decía el Papa Francisco, que en paz descanse. Querido hermano, querida hermana, entonces este es nuestro tema del día de hoy. Y le pido a mi buen Dios que te ayude, me ayude en nuestro crecimiento espiritual. Entonces dejo de compartir la pantalla y abro los micrófonos. Preguntas, inquietudes, dudas, queridos hermanos, queridas hermanas, aprovechemos este momento para poder conversar. Los micrófonos están abiertos. O como les digo, todo claro o nada entendido. Todo súper claro, el amor de Dios es grande, misericordioso, y cuando nos da la oportunidad de volver a sus brazos, ese amor no tiene fin, no se Exacto. queda enganchado. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero Esto es. recordemos, queridos hermanos, que estábamos diciendo en el tema que la gracia del sacramento de la reconciliación no es como una licencia para pecar, sino que Mm. exige de nosotros los hijos de Dios un compromiso contra esa lucha. Pero a veces no vemos nuestra propia maldad y por eso es necesario los aspectos que hemos mencionado antes, la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos y la comunidad, para que en el conjunto de ellos puedan ayudarme para la gloria de Dios a conocer lo que estoy haciendo bien y darle la gloria a Dios, pero también aquello que no estoy realizando de una manera correcta. Sí, y la comunidad es súper importante, es la que te lleva a descubrir en qué estás fallando. Mira qué pasa aquí, muy, muy, muy Sí, pero decíamos en la comunidad, esto es esencial, en la comunidad tiene que existir la corrección fraterna. 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 Si no existe la fraternidad, decíamos en el tema cuando estábamos hablando de la comunidad, querido hermano, querida hermana, el fruto que vas a conseguir no es el que Dios anhela. Por lo tanto, la corrección tiene que ser fraterna. Amén. Amén. Y no significa que yo sé más o que soy más que mi hermano. No, sino que se lo comparto con el corazón abierto porque creo que puede ser de bendición que él o ella conozca lo que está sucediendo. Amén. Amén. Muchas gracias por su comentario y compartir con nosotros en esta noche. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, queridos hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buena noche. Como mil bendiciones. Bueno, escuchando lo de la corrección fraterna, en el caso de que en la comunidad tú des la corrección fraterna, pero la persona no lo acepte, ya de ti, ya tú no puedes hacer nada, o sea, eso ya queda de parte de la persona, ¿no? Me imagino, no es ya uno hizo la parte que tenía que hacer sin hacer ningún otro comentario de nada, sino directamente con la persona. Y si la persona no corrige, ya eso queda allí, ¿no? O sea, tú no puedes insistir en esa... Claro que sí. sí, insisto, sí No, se no, puede no, no, insistir. no, toda la Ah, razón, Eve, toda la razón. Si nosotros ok. hemos mencionado
que hay algo que no está bien y lo hemos hecho desde el sentido de una corrección fraterna, pero esta persona cierra sus oídos, ya es un tema de ella, de ese corazón con Dios. Pero también está la gracia, Eve, de la de la intercesión. oración. Ajá, Esa no la podemos dejar. Siempre nosotros tenemos que acompañar con oración. Si aquel hermano reconoce, dice la Sagrada Escritura, que no ha estado actuando bien, entonces este hermano, cuando nosotros le habremos ganado un amigo. Pero lastimosamente, si se cierra a esa verdad, en ese momento nos queda la poderosa arma de la oración, oración, ajá, de la intercesión. Y ya no podemos volverle a insistir en lo mismo porque si no nos vamos a ganar un enemigo. tal Pero cual. sí podemos seguir orando sin cesar y que sea el Señor el que se encargue de que todas las cosas recobren el orden divino. Infidencias. Cuando nosotros tenemos con mi amada esposa algún malentendido o algún conflicto interno en el matrimonio, entonces ella me dice la frase, ¿sabes qué? Mejor que sea el Señor el que te lo aclare. Y ay, 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 mejor aclaramos aquí porque con el Señor es otra cosa. Sí, entonces, Ciertamente, así hago yo también, o vamos. yo. Así hago yo. Digo, Sí, bueno, mira, nada, que sea Dios el que obre, que sea Dios el que te hable. Y y necesitamos orar. chaputón, y le da el chaputón. Sí, y por eso es importante orar por aquella persona. Si nosotros le hemos hablado y nuestra voz no ha llegado a calar en lo profundo de su corazón, entonces necesitamos seguir orando para que sea Ujú. nuestra oración la que haga lo que para nosotros es imposible, lo haga posible. Amén. Amén, Amén. Gracias, amén, Eddie. amén. No, mil bendiciones. Gracias a usted por sus, su dedicación y esas enseñanzas que, bueno, esas reflexiones que nos llevan bueno, a mí me llegan bueno, como que me ayudan a evitar caer en eso. Siempre pecamos porque somos humanos y siempre pecamos y siempre nos equivocamos, pero también me ayuda es a llegar a reconocer y a ese, como dicen, a esa reconciliación con el Señor a través de la confesión. Gracias, mil bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Y recordemos que por ello está el combate espiritual. Amén. ¿Algo otro comentario, algo otra pregunta, queridos hermanos? Sí, buenas noches. Hermana Juanita, Discul- bendecida noche. Buenas noches, hermanito. Disculpen, esto quería hacer la pregunta. En el pecado el grado de intención está clasificado en pecado de plena intención, de intención parcial o confundida, sin intención plena. En ese caso, por decir, se pone un ejemplo en el del parcial o confundida. Confundida es, por ejemplo, en el momento de ira, se le considera una intención parcial o confundida. Pero si de la ira va y por decir, en una discusión le empujan y la otra persona cae y se hace daño o muere, ¿cómo se le consideraría en este caso? Claro que sí. Porque de repente, Mente que hay una por falta favor. grave. Sí, al empujar a esta persona, mi hermanita Juanita, usted está colocando el ejemplo de que esa persona muere. Miren, miren lo delicado que es el tema del pecado. ¿Por qué? Porque ante yo no controlar mis impulsos he caído en la ira. Y la ira, miren, miren este ejemplo que nos coloca nuestra hermana Juanita. La ira me llevó a que yo empujara a la otra persona. ¿Sí? Cuando yo la he empujado, ha sido un impulso de mi corazón. Sí, en ese impulso yo no he estado controlando mis acciones. Entonces, en el empujarle, escúchenme por favor y entiéndanme, me dicen si queda claro, en el empujarle no hay una mala intención. El pecado grave, ¿dónde está? Cuando yo he caído en la ira. Porque la ira ya ha llegado a nublar mi conciencia.
Ya no estoy actuando con pleno uso de mis facultades. He dejado que sea la ira la que me absorba y en consecuencia de la ira yo he empujado a la otra persona. Esa persona cayó y perdió la vida, nos dice nuestra hermana Juanita. Miren, ¿cómo fue el pecado? Progresando. El pecado siempre nos lleva a huir de la gracia de Dios, hemos estado mencionando. Y en el empujar a mi hermano es únicamente mi carne la que está actuando. Y lógicamente, como consecuencia de esa carne, hermana Juanita, no va a haber un efecto positivo, sino todo lo contrario, un efecto que va a generar daño en los demás. Y el pecado nunca va a entregar nada bueno. Siempre el pecado en los hijos de los hijos de Dios va a entregar una consecuencia negativa para nosotros mismos o visible como este ejemplo que usted nos menciona. Entonces, a la hora de que hubiese un juicio, pensemos en este caso, ¿qué es lo que se entiende? Que hubo una intención al quererle empujar. Por lo tanto, hay una esencia de un acto grave, hay un consentimiento deliberado y estoy plenamente consciente de que por la ira he tenido ese reflejo de querer empujar a la otra persona. Amén, mi hermana Juanita, no sé si se ha entendido. Sí, lo entiendo como que si la intención que era parcial o confundida se convirtió en una plena intención, o sea, agravó la situación. Su pecado que era una intención parcial se convirtió en una intención plena. Lo he entendido Exacto. así. Y así Gracias, hermanito. pecado es el Dios te pecado. bendiga. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, me refiero al hombre en su esencia, hombre y mujer, escuchó, ¿sabes qué? Tú puedes ser como Dios. Inmediatamente empezó a crecer el pecado, la intención del pecado en el corazón del hombre. Y esa intención es la que delimita si yo estoy cometiendo un acto bueno o estoy cometiendo un acto malo. ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo que ingresar a esta actividad, pero para ingresar a esta actividad tengo que sobornar a esta persona. Cuidado, porque la intención buena, hemos dicho, la intención buena puede vaciarse completamente bajo una intención mala. ¿Sí? Entonces tenemos que descubrir que no podemos seguir echando cosas buenas sobre un recipiente que está dañado. Por eso dice la Sagrada Escritura que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque los dos se van a perder. Amén. Amén, hermanito, bien comprendido. Gracias, Dios lo Claro que bendiga. sí. Nos hacen un comentario a través de el chat. Dice, buenas noches, una consulta. Se dice que una persona comete infidelidad por teléfono. Sí, solo son mensajes y no hay un acto. ¿Es pecado mortal? Dice la Sagrada Escritura. Y es clara la palabra del Señor. Quien mira, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Quien mira a la mujer de su prójimo, pero la mira con una mala intención, ya cometió pecado. ¿Sí? No ha dicho ni una palabra, no ha enviado ningún mensaje, no ha hecho ningún hecho más que la mente y el corazón. Si en él ya hubo una mala intención, la Sagrada Escritura dice que es pecado, pero eso tenemos que ayudarlo a transformar en la conciencia y en la formación. Nosotros tenemos que profundizar, queridos hermanos, que no hay nada por casualidad y todo lo que nosotros hacemos o tiene una consecuencia buena o tiene una consecuencia mala. Y el pecado, vuelvo a insistir lo mismo, no nos va a entregar ninguna consecuencia buena. Todo lo que vamos a recibir va a ser cobrado con creces en su momento. Así que en este momento dice, sí, es que no solo, sí, solo son mensajes y no hay un acto. Claro que sí hay un acto porque se delimita en el corazón. Si yo vengo y le escribo a otra persona que no es mi esposa, hola preciosa, ¿cómo estás? Ay, ya suena extraño. Em, no hay ningún nombre aquí. Entonces lo puedo mencionar.
puedo decir, ¿sabes qué? Yo le estoy escribiendo a Carmen, no veo aquí ninguna Carmen, por eso es que lo menciono así. Y yo le escribo a la hermana Carmen y le escribo, hermanita Carmencita, qué precioso se le veía ese vestido que tenía el día de hoy, qué elegante era. Ya he abierto una puerta para el enemigo. La segunda ocasión, hermana Carmen, qué bonito se le veía el pelo suelto. Sigo abriendo una puerta más grande. Tercera ocasión, hermana Carmen, pero qué sonrisa más preciosa. Nos damos cuenta, hay un hilo que va conduciendo, porque desde el primer mensaje, cuando un hombre mira a una mujer, dice la Sagrada Escritura, con una mala intención ya ha cometido pecado. Lo demás son solo reflejo de la intención que ya se marcó en el corazón. Por lo tanto, si me preguntan a mí desde los aspectos de la moral católica, ya hay un pecado. Sí, lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Decimos, no, es que yo no he cometido ningún acto, pero sí ya ha habido en el corazón la intención de una maldad que definitivamente es, en este caso, la pregunta, infidelidad. Amén. Amén. Y por eso está la gracia de la confesión. Sabe que, padre, amigo, sacerdote, como le queramos llamar, he hecho esto y no está bien. Necesito que Dios me dé la gracia de la reconciliación. Y el Señor en su infinita bondad, decíamos, no solo se olvida, borra el pecado, sino que Él viene a podernos levantar para transformarnos. Y ese es el hecho del crecimiento espiritual. No solo que Dios borre mi pecado, sino que yo sea capaz de superar esas debilidades que constantemente me están haciendo perder la gracia. Amén. Amén. Muchas gracias por su Amén. comentario. Y es importante esos temas también poderlos conversar con nuestra pareja. ¿Sabes qué? Yo creo que ya ha habido una intención. Convérsalo con un sacerdote y él te va a poder orientar de una mejor manera. Amén. Amén. ¿Algo otro comentario? ¿Algo otra pregunta, queridos hermanos? Si no hubiese otro comentario, otra pregunta, pasamos entonces a realizar nuestra oración. Últimos 30 segundos. Les invito entonces, queridos hermanos, a que podamos escuchar esta música. Ojalá se logre escuchar esta música que está de fondo. Si no lo logras escuchar porque el micrófono no permite que capte el sonido, simple y sencillamente cierra tus ojos donde tú estás. Respira profundamente, aquieta tu mente, tu corazón en la presencia de Dios y deja que ese Dios que es amor y que ha salido a tu encuentro y al mío, nos vea bajo la luz de la santidad. Y ante la luz de la santidad, Señor, me doy cuenta que en mí no hay nada bueno, Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis acciones y actitudes no son las de una persona que está llamado a la santidad. Porque mi corazón, Señor, siempre tiene la tendencia hacia lo malo. Perdóname, Señor. Perdóname. Y bajo la gracia de tu amor, Señor, no mires los pecados de tu iglesia. No mire los pecados de este pueblo que hoy está reunido en tu nombre a través de esta plataforma. Mira, Señor, la fe de nuestro corazón,
que nos invita a reconocer que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Por ello, Señor, quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor, por mis malos pensamientos, por mis malas acciones, por no dar, Señor, el fruto que debo dar como tu hijo, tu hija. Perdón, Señor, perdón. Y ese Dios que es amor se dirige hacia donde tú estás. Y al igual como lo hizo con el hijo pródigo, te abraza, me abraza y nos lleva a experimentar la ternura, la cercanía, la calidad y calidez de su amor. Deja que te abrace y abrázalo tú a él. Te necesito, Señor. Ven pronto que te necesito. Ayúdame, buen Jesús, para crecer en gracia, para crecer en santidad. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Virgencita, Madre nuestra, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos Amén, amén, hermanos, amén. mis queridas hermanas, la paz del Señor con cada uno de nosotros. Y recordemos que no somos jueces de nuestros hermanos. La idea de este curso de crecer espiritualmente es que el Señor nos dé la oportunidad que con nuestro testimonio podamos impactar la vida de los demás, porque nuestras acciones pesan más que nuestras palabras. Que el Señor nos ayude para hacer esa sal y esa luz que este mundo necesita. Amén. Amén, hermanito. Amén, amén. Damos Muchísimas gracias, el hermano. micrófono y nos despedimos Gracias. entonces en el nombre de el Señor. Bendecida noche, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo. Muchas Que gracias Dios lo bendiga, por su hermanito. presencia. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Feliz noche, feliz Feliz descanso. noche. Bendecida noche. Feliz La noche. paz del Señor. Bendecida noche. Gracias. Gracias.